San Francisco del Rincón, Guanajuato. Enero de 1964. El calor seco del Bajío mexicano suele conservar las cosas, pero hay olores que ni el desierto puede ocultar. Cuando la policía, actuando por la denuncia de una sobreviviente aterrorizada, llegó a la propiedad conocida como Rancho El Ángel, esperaban encontrar un burdel clandestino. Esperaban encontrar alcohol ilegal, quizás algunas mujeres retenidas contra su voluntad. Lo que encontraron fue una escena que desafiaba la comprensión humana de la crueldad. Detrás de las paredes de adobe de la cantina, encontraron un campo de concentración. Mujeres jóvenes, desnutridas, enfermas, encerradas en celdas sin luz. Pero el verdadero horror estaba bajo sus pies. Al caminar por el patio trasero, la tierra cedía. Empezaron a cavar. Primero encontraron un cuerpo, luego otro, luego restos de fetos. La cuenta final oficial fue de 91 cuerpos, aunque los locales dicen que fueron más de 150. No era un cementerio, era un vertedero humano. Las responsables no eran un cartel de drogas, ni una banda de hombres armados. Eran 4 hermanas. 4 mujeres de mediana edad, religiosas, conocidas en el pueblo, que habían convertido el negocio del placer en una fábrica de muerte. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el expediente de las asesinas en serie más prolíficas en la historia de América del Norte, las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Antes de abrir este archivo, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan en esta vigilia. El abismo, a veces, tiene rostro de mujer. Comencemos. El caso de las Poquianchis es una herida abierta en la historia de México. Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela. 4 nombres que se convirtieron en sinónimo de sadismo. Operando bajo la protección de autoridades corruptas y la indiferencia de una sociedad machista, estas hermanas construyeron un imperio de esclavitud sexual que se extendió por los estados de Guanajuato y Jalisco durante más de una década. Secuestraban a niñas campesinas con la promesa de trabajo doméstico, solo para encerrarlas en una pesadilla de prostitución forzada, tortura y hambre. Pero lo que distingue a este archivo no es solo la explotación, es el exterminio. Cuando las víctimas enfermaban, quedaban embarazadas o perdían su belleza, las hermanas no las liberaban. Las ejecutaban, a golpes, de hambre, o enterrándolas vivas. Este documental de Archivos del Abismo no es solo un recuento de cadáveres. Es un análisis de la psicología colectiva de 4 hermanas que normalizaron el mal absoluto. Exploraremos su infancia violenta, su ascenso al poder criminal, la red de complicidad que las protegió, y el descubrimiento final que reveló al mundo que el infierno tenía una sucursal en Guanajuato. Este es el archivo de la crueldad industrializada. Para comprender cómo 4 mujeres pueden convertirse en arquitectas de un campo de exterminio, debemos excavar en las raíces de su árbol genealógico. La historia de las hermanas González Valenzuela no comienza en el Rancho El Ángel en 1964. Comienza décadas antes, en el polvo y el conservadurismo asfixiante de El Salto, Jalisco, a principios del siglo XX. Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa nacieron en un México rural que todavía se lamía las heridas de la Revolución, un lugar donde la ley era una sugerencia y la violencia era el lenguaje cotidiano. Eran hijas de Isidro González y Bernardina Valenzuela, y esta unión fue el crisol donde se forjó su patología. Isidro González no era un campesino común, era un hombre de autoridad, un policía rural. Pero en el México de esa época, la placa de policía no significaba justicia, significaba impunidad. Isidro era un hombre brutal, despótico, acostumbrado a imponer su voluntad a golpe de pistola y látigo. Les enseñó a sus hijas la primera lección fundamental de su vida criminal. La ley no se aplica a quienes tienen el poder. La ley es una herramienta para someter a los débiles. Crecieron viendo cómo su padre extorsionaba, golpeaba y abusaba de su autoridad sin consecuencias. Aprendieron que el miedo era la única moneda que respetaban los hombres y que la crueldad era una forma de eficiencia administrativa. Si el padre aportó la violencia y la impunidad, la madre, Bernardina, aportó el ingrediente que haría que la mezcla fuera verdaderamente tóxica, el fanatismo religioso. Bernardina era una mujer severa, reprimida, obsesionada con el pecado y la pureza,
Una beata que pasaba sus días en la iglesia y sus noches castigando a sus hijas por cualquier infracción moral, real o imaginaria. Pero su religiosidad era una fachada hipócrita, una cáscara vacía que ocultaba un corazón frío y calculador. Las hermanas crecieron en un hogar esquizofrénico, donde se rezaba el rosario con fervor devoto mientras el padre limpiaba la sangre de sus botas en la cocina. Aprendieron a disociar sus acciones de su moralidad. Aprendieron que se podía ser buena cristiana y, al mismo tiempo, un monstruo, siempre y cuando se cumplieran los rituales externos de la fe. Esta hipocresía religiosa sería el sello distintivo de las Poquianchis. Mujeres que tenían altares a la Virgen de Guadalupe en sus burdeles, que obligaban a sus esclavas sexuales a rezar antes de ser violadas, y que creían genuinamente que estaban haciendo la obra de Dios al castigar a las pecadoras que ellas mismas habían corrompido. La infancia de las hermanas no fue una de juegos, sino de adoctrinamiento en el sadismo y la supervivencia. Eran pobres, pero se sentían superiores a sus vecinos debido al estatus de su padre. Desarrollaron una arrogancia de clase, un desprecio profundo por los campesinos más pobres, a quienes veían no como seres humanos, sino como ganado, como recursos para ser explotados. La muerte de los padres marcó el inicio de su carrera criminal. Cuando Isidro y Bernardina murieron, dejaron a las hermanas una herencia modesta pero peligrosa, una pequeña suma de dinero y, más importante aún, la ausencia total de supervisión moral. Delfina, la mayor, asumió el papel de matriarca. Era la más cruel, la más calculadora, la heredera espiritual de la brutalidad de su padre. María de Jesús, coja y amargada, era su segunda al mando, la ejecutora. Carmen y María Luisa, aunque partícipes, eran más débiles, seguidoras de la voluntad de hierro de sus hermanas mayores. Juntas, se enfrentaron a una realidad económica dura. No tenían maridos, o los habían dejado, no tenían oficio y se negaban a trabajar como sirvientas o campesinas. Su arrogancia les exigía un estatus superior. Decidieron invertir su herencia. Y en el entorno rural de Jalisco y Guanajuato, había un negocio que siempre era rentable, independientemente de la economía, el vicio. Comenzaron pequeñas. En 1938, abrieron su primera cantina en El Salto. No era un burdel todavía, legalmente hablando, pero era un lugar donde el alcohol fluía y donde la moralidad se relajaba. Aquí, las hermanas perfeccionaron su primera habilidad empresarial, el soborno. Usando las conexiones de su difunto padre y su propio dinero, compraron la protección de la policía local y de las autoridades municipales. Aprendieron que todo y todos tenían un precio. Pero la ambición de las hermanas era insaciable. La venta de alcohol no era suficiente. Se dieron cuenta de que el verdadero dinero estaba en la carne. Comenzaron a reclutar mujeres. Al principio, eran prostitutas profesionales, mujeres que trabajaban por un salario. Pero las hermanas, con su mentalidad de dueñas de esclavos, odiaban pagar. Odiaban que las mujeres tuvieran autonomía. Querían el control total. Querían maximizar las ganancias reduciendo los costos a cero. Y así, nació la idea que las convertiría en monstruos. No contratarían mujeres, las conseguirían. Comenzaron a viajar a los pueblos más pobres, a las rancherías más aisladas de Guanajuato y Jalisco. Se presentaban como señoras respetables, dueñas de negocios, buscando sirvientas o ayudantes para sus casas. Buscaban a las niñas más vulnerables, hijas de campesinos analfabetos que no tenían futuro, niñas que soñaban con escapar de la pobreza y ver la ciudad. Las hermanas les prometían un buen sueldo, comida, ropa bonita y un trato familiar. Los padres, confiando en estas mujeres maduras y bien vestidas que llevaban crucifijos al cuello, les entregaban a sus hijas con la esperanza de una vida mejor. Era la mentira perfecta. Las niñas subían a los coches o camiones de las hermanas, saludando a sus familias, creyendo que iban a trabajar en una casa decente. No sabían que estaban firmando su sentencia de muerte. No sabían que el viaje no terminaba en una casa de familia, sino en el Guadalajara de noche, uno de sus primeros burdeles, o, eventualmente, en el infame rancho El Ángel. Las hermanas González Valenzuela habían descubierto el modelo de negocio definitivo, la esclavitud moderna disfrazada de servicio doméstico. Y con cada niña que secuestraban, su humanidad se erosionaba un poco más,
hasta que no quedó nada más que la codicia y el placer sádico de dominar a otro ser humano. La semilla del mal, plantada por su padre y regada por su madre, había florecido en un jardín de espinas que pronto se alimentaría de sangre. Con el éxito inicial de su cantina en El Salto y el modelo de negocio de secuestro bajo engaño ya establecido, las hermanas González Valenzuela decidieron que era hora de expandirse. El Salto era un pueblo pequeño, y sus ambiciones eran grandes. Necesitaban ciudades con más flujo de dinero, más hombres y, crucialmente, autoridades más corruptibles. En la década de 1950, trasladaron sus operaciones a Lagos de Moreno, Jalisco, y posteriormente a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Fue en este corredor del Bajío mexicano donde construyeron su verdadero imperio. Adquirieron propiedades. No eran simples casas, eran fortalezas diseñadas para la contención. El más infame de sus establecimientos fue el Guadalajara de Noche, un burdel que operaba con una desfachatez asombrosa. Para el público, era un centro nocturno, un lugar de baile y bebida. Para las víctimas, era una prisión de máxima seguridad sin rejas visibles. Pero el edificio no era lo que mantenía el negocio a flote, era la red de protección. Las Poquianchis entendieron perfectamente la mecánica del poder en el México posrevolucionario. Sabían que la ley no era un absoluto moral, sino una mercancía. Y ellas eran compradoras generosas. Delfina y María de Jesús, las líderes del clan, dedicaron una parte sustancial de sus ganancias a sobornar sistemáticamente a la estructura de poder local. No se trataba solo de pagarle al policía de la esquina para que mirara hacia otro lado. Ellas compraron a la jerarquía entera. Pagaban a los comandantes de la policía judicial. Pagaban a los presidentes municipales, alcaldes. Pagaban a los jueces locales. Pagaban a los inspectores de salubridad. El Guadalajara de Noche y sus otros burdeles operaban con licencias oficiales, selladas y firmadas por las mismas autoridades que debían proteger a la ciudadanía. Esta corrupción era tan profunda que las hermanas se convirtieron en figuras de poder de facto en la región. Eran temidas y respetadas. Asistían a misa los domingos, donaban dinero a la iglesia, comprando también, en su mente, la protección divina, y se codeaban con la élite local. Los gritos que a veces se escuchaban desde sus propiedades eran ignorados. Las denuncias de padres que buscaban a sus hijas desaparecidas eran archivadas o, peor aún, los padres eran amenazados por la propia policía. Las hermanas habían creado un estado dentro del estado, un feudo donde su voluntad era la única ley y donde la vida humana era un recurso desechable. Pero la infraestructura física y política era solo el escenario. El verdadero horror ocurría detrás de las puertas cerradas, en el proceso de transformación de una niña campesina inocente en una esclava sexual obediente. El método de reclutamiento seguía siendo el engaño, la promesa de trabajo doméstico en una casa decente. Cuando las niñas, algunas de tan solo 12 o 13 años, llegaban a los establecimientos de las Poquianchis, la realidad se revelaba con una brutalidad traumática. El primer paso era el aislamiento. Se les quitaba su ropa, sus pocas pertenencias y cualquier forma de identificación. Se les prohibía usar sus nombres reales. Las hermanas las rebautizaban con apodos denigrantes o nombres genéricos de prostitutas, borrando su identidad anterior. Luego, comenzaba el ablandamiento. Las niñas eran encerradas en cuartos oscuros, sin comida ni agua, durante días. El objetivo era romper su espíritu, demostrarles que su supervivencia dependía enteramente de la voluntad de las hermanas. Si se resistían, si lloraban, si pedían irse a casa, la violencia física era inmediata y despiadada. Delfina, en particular, disfrutaba de aplicar castigos corporales. Usaba látigos, palos, cinturones. Las golpeaba hasta dejarlas inconscientes. Pero la violencia no era solo dolor, era una herramienta pedagógica. Les enseñaban que la obediencia traía comida, y la resistencia traía dolor. Era un condicionamiento pavloviano del horror. Una vez que la voluntad de la víctima estaba fracturada por el hambre y el miedo, venía la fase final de la iniciación, la violación forzada. Las hermanas no hacían esto solas. Tenían una corte de hombres, amantes, matones y padrotes, proxenetas, que vivían con ellas y actuaban como sus ejecutores. El más notorio de estos hombres fue Hermenegildo Zúñiga, conocido como el Capitán,
un exmilitar y amante de Delfina. El capitán y otros hombres como él eran los encargados de estrenar a las niñas. La violación era sistemática, brutal y a menudo presenciada por las hermanas, quienes instruían a la víctima sobre cómo complacer a un hombre. Les decían que su honra ya estaba perdida, que ya no podían volver a sus pueblos porque estaban sucias, que sus familias las rechazarían. Esta manipulación psicológica era devastadora. En la cultura conservadora y católica del México rural, la pérdida de la virginidad fuera del matrimonio era, efectivamente, una muerte social. Las niñas, aterrorizadas, avergonzadas y convencidas de que no tenían hogar al que volver, se resignaban a su destino. Aceptaban su esclavitud porque creían que no tenían otra opción. Se convertían en productos. Las hermanas les asignaban una cuota diaria. Debían atender a un número específico de clientes cada noche. Si no cumplían la cuota, no comían. Si se quejaban, eran golpeadas. Si intentaban escapar, eran cazadas por los matones de las hermanas y traídas de vuelta para recibir castigos ejemplares frente a las otras, como ser colgadas de los pulgares o encerradas en celdas de castigo llamadas el cuarto de las ratas. El negocio prosperó durante años. Las hermanas González Valenzuela se hicieron ricas. Usaban joyas de oro pesadas, vestían ropa cara, aunque de mal gusto, y comían los mejores manjares mientras sus esclavas sobrevivían a base de frijoles podridos y tortillas duras. La disparidad era grotesca. Las hermanas engordaban mientras sus víctimas se consumían. Y a medida que el negocio crecía, también crecía su sadismo. La violencia dejó de ser solo una herramienta de control y se convirtió en un pasatiempo, en una forma de entretenimiento para estas mujeres amargadas y crueles. Empezaron a disfrutar del poder de vida y muerte que tenían. Y cuando el número de víctimas creció, cuando la enfermedad y la desnutrición empezaron a cobrar su precio, las hermanas se enfrentaron a un problema logístico. ¿Qué hacer con la mercancía que ya no servía? La solución que encontraron transformaría sus burdeles en campos de exterminio. No las liberaban, no las curaban, simplemente dejaban de alimentarlas, o las mataban. El imperio de la carne se había convertido en una máquina de muerte, y la impunidad que habían comprado con sus sobornos les aseguraba que nadie, absolutamente nadie, vendría a detenerlas. A principios de la década de 1960, las operaciones de las hermanas González Valenzuela se consolidaron en una propiedad que se convertiría en el epicentro de su leyenda negra, el Rancho El Ángel, ubicado en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en los límites con el estado de Jalisco. Si los burdeles anteriores habían sido prisiones, El Ángel era un campo de concentración. Aislado geográficamente, protegido por muros de adobe y por la reputación terrorífica de sus dueñas, el rancho operaba bajo sus propias leyes físicas y morales. La vida cotidiana para las muchachas, como las llamaban eufemísticamente las hermanas, era una rutina de degradación diseñada para extinguir cualquier chispa de humanidad. Las condiciones sanitarias eran inexistentes. Las jóvenes, muchas de ellas enfermas de sífilis o gonorrea contraídas por la prostitución forzada, no recibían atención médica. Las hermanas consideraban que los médicos eran un gasto innecesario y un riesgo de seguridad. En su lugar, aplicaban remedios caseros brutales o, simplemente, dejaban que la infección siguiera su curso. La comida era otro instrumento de tortura. La dieta consistía en tortillas duras, frijoles agrios y agua, a veces contaminada. El hambre era constante, un dolor sordo que debilitaba los cuerpos y las mentes, haciendo que la resistencia física fuera imposible. Las hermanas, por el contrario, celebraban banquetes en la casa principal, y a menudo obligaban a las hambrientas víctimas a servirles la mesa, viendo cómo devoraban carnes y dulces, un acto de crueldad psicológica calculado para reforzar la jerarquía de poder. Ellas eran las reinas, y las niñas eran menos que perros. Pero el verdadero horror del Rancho El Ángel no era la explotación sexual, era el problema del inventario. En cualquier negocio de ganadería, los animales enfermos o viejos son sacrificados. Las Poquianchis aplicaron esta misma lógica agropecuaria a los seres humanos. A medida que el número de secuestros aumentaba, el rancho se llenaba. Y con el hacinamiento, llegaban los problemas. Algunas niñas quedaban embarazadas, a pesar de los intentos de aborto caseros y violentos que las hermanas practicaban, golpes en el vientre, brebajes tóxicos.
Otras enfermaban gravemente. Otras, simplemente, perdían su atractivo comercial debido a la desnutrición y los golpes constantes. Para Delfina y María de Jesús, estas mujeres ya no eran activos, eran pasivos. Eran bocas inútiles que alimentar. Y la solución que implementaron fue el exterminio. No hubo un plan maestro de genocidio, sino una evolución pragmática y monstruosa de su avaricia. La forma más barata de deshacerse de una boca inútil era dejar de alimentarla. El confinamiento solitario sin comida se convirtió en una sentencia de muerte común. Encerraban a la víctima en un cuarto oscuro, el cuarto de las ratas, y esperaban. Esperaban a que la sed o el hambre hicieran el trabajo. A veces, para acelerar el proceso o simplemente por sadismo, Delfina ordenaba palizas mortales. El capitán y otros secuaces golpeaban a las mujeres debilitadas con leños o culatas de pistolas hasta que dejaban de moverse. No era un asesinato rápido, era una agonía prolongada. El embarazo era una sentencia de muerte automática. Los bebés nacidos en el rancho, fruto de las violaciones de los clientes o de los propios secuaces, eran considerados estorbos ruidosos. No hay un registro exacto de cuántos recién nacidos fueron asesinados en el Ángel, pero los testimonios de las sobrevivientes y los hallazgos forenses posteriores sugieren una cifra espeluznante. Eran ahogados, asfixiados o, en los casos más horrendos relatados, arrojados a los cerdos o enterrados vivos en el patio trasero. La deshumanización era total. Para las hermanas, un bebé no era una vida, era un residuo biológico de su negocio. Y luego estaba el problema de los cadáveres. ¿Qué hacer con los cuerpos de las mujeres y los niños asesinados? En un entorno urbano, esto habría sido un problema logístico complejo, como descubrió la ogresa en la colonia Roma. Pero en la soledad rural de Guanajuato, la solución era la tierra. El patio trasero del rancho El Ángel, y los terrenos circundantes, se convirtieron en un cementerio clandestino masivo. Al principio, los entierros eran individuales. Pero a medida que la tasa de mortalidad aumentaba, especialmente durante una epidemia de enfermedades venéreas que arrasó con la población cautiva, las hermanas recurrieron a fosas comunes. Ordenaban a los hombres, y a veces a las propias víctimas más fuertes, que cavaran zanjas. Arrojaban los cuerpos, a veces apilados uno sobre otro, y los cubrían con cal y tierra. La banalidad del proceso es lo que más aterra. Se deshacían de una niña muerta con la misma indiferencia con la que se deshacían de la basura de la cocina. La crueldad de Delfina González Valenzuela, la mayor, alcanzó niveles míticos durante este periodo. Se convirtió en la personificación del sadismo. Disfrutaba del dolor ajeno. Tenía ocurrencias macabras para castigar a las desobedientes. Una de sus torturas favoritas consistía en colgar a las niñas de las vigas del techo por los brazos, dejándolas suspendidas durante horas o días, hasta que sus articulaciones se dislocaban. A otras les arrancaba el cabello a mechones o les rompía los dientes para que no pudieran morder. Cuando una de las víctimas, en un acto de desesperación suicida, intentó escapar y fue capturada, Delfina ordenó un castigo ejemplar frente a todas las demás. La ataron y vertieron agua hirviendo sobre sus piernas, despellejándola viva, como advertencia. Nadie sale de aquí. Ustedes son mías hasta que se mueran. Y tenían razón. La red de corrupción era tan densa que escapar del rancho no garantizaba la libertad. Las pocas que lograron saltar los muros y llegar a la carretera o al pueblo más cercano se encontraron con una realidad de pesadilla. La policía las devolvía. Los oficiales locales, en la nómina de las Poquianchis, veían a una niña sucia y golpeada y sabían exactamente de dónde venía. La subían a la patrulla y la llevaban de vuelta a Doña Delfina para cobrar su recompensa. El círculo estaba cerrado. No había ley, no había Dios, y no había esperanza. El rancho El Ángel era un agujero negro en el mapa de México, un lugar donde la civilización había sido suspendida y reemplazada por la voluntad caprichosa de 4 hermanas psicópatas. Y el mundo exterior, ciego y sordo, seguía girando, ignorando los gritos que el viento del Bajío se llevaba. Hasta que un día, el sistema de muerte colapsó por su propio peso, gracias a un error tan simple como una maleta olvidada. El imperio criminal de las hermanas González Valenzuela parecía inexpugnable. Habían operado durante más de una década con total impunidad, protegidas por una red de sobornos que abarcaba desde el policía de la esquina hasta los jueces del Estado.
El miedo mantenía a las víctimas en silencio. La codicia mantenía a las autoridades ciegas. Pero todo sistema de tiranía, por absoluto que parezca, contiene la semilla de su propia destrucción. Y en el caso de las Poquianchis, esa semilla fue la arrogancia. Después de años de control total, las hermanas se volvieron descuidadas. Creían que sus víctimas estaban tan quebradas física y psicológicamente que la idea de la fuga era imposible. Creían que sus muros de adobe y sus perros guardianes eran suficientes. Subestimaron el instinto humano de supervivencia. A principios de enero de 1964, una de las secuestradas, una joven llamada Catalina Ortega, aunque algunos archivos la nombran de otra manera, su rol es el de la denunciante histórica, encontró una grieta en el muro del horror. Catalina no era diferente de las otras víctimas, había sido engañada, secuestrada, violada y sometida a trabajos forzados. Pero conservaba una chispa de lucidez y una determinación feroz que el hambre no había logrado extinguir. La oportunidad llegó de la manera más banal posible. Una puerta mal cerrada. Un guardia, quizás el capitán o uno de los hijos de las hermanas que actuaban como vigilantes, se distrajo. Quizás estaba borracho, celebrando con el dinero sucio del negocio. Quizás subestimó a las muchachas. Catalina vio la puerta abierta. Vio el campo abierto más allá del muro del rancho. Sabía que si la atrapaban, la tortura sería inimaginable. Probablemente la matarían y la echarían a la fosa común como a tantas otras. Pero la alternativa era morir lentamente de hambre o enfermedad dentro de esas paredes. Tomó la decisión en una fracción de segundo. Corrió. Corrió con las pocas fuerzas que le quedaban, descalza o con zapatos rotos, a través de los matorrales secos del Bajío guanajuatense. No miró atrás. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas amenazaron con fallar. Pero no se detuvo en el pueblo más cercano, San Francisco del Rincón. Catalina era inteligente. Sabía, por las historias de terror que circulaban en el rancho, que la policía local estaba en la nómina de las Poquianchis. Sabía que si acudía al policía del pueblo, la devolverían a Delfina para ser despellejada. Tenía que llegar más lejos. Tenía que llegar a una jurisdicción donde el dinero de las hermanas no tuviera poder. Su objetivo era la ciudad de León, la capital económica del estado, lo suficientemente grande y lejana como para encontrar una autoridad no corrupta. El viaje de Catalina Ortega hasta León es una odisea de terror en sí misma. Una mujer joven, desnutrida, visiblemente maltratada, moviéndose como un animal asustado por los caminos, escondiéndose de los coches por miedo a que fueran los secuaces de las hermanas. Finalmente, llegó a la comandancia de policía de León. Entró. Su apariencia debió causar un impacto inmediato. Estaba sucia, vestida con harapos, con marcas visibles de golpes y quemaduras en la piel. Parecía una loca, una mendiga. Se acercó al mostrador. Exigió hablar con el jefe. Al principio, los oficiales de guardia intentaron echarla. La trataron con el desdén habitual hacia los indigentes. Pero ella insistió. Gritó. Dijo cosas que sonaban imposibles. Habló de un rancho. Habló de mujeres encadenadas. Habló de muertos enterrados en el patio. Habló de bebés asesinados. Su historia era tan grotesca, tan exagerada, que la primera reacción de la policía fue la incredulidad. Pensaron que deliraba. ¿Un campo de concentración en el México moderno de 1964? ¿4 hermanas dueñas de un imperio de esclavitud? Sonaba a ficción. Pero hubo un hombre que escuchó. El jefe de la policía de León, o quizás un agente del Ministerio Público con un poco más de conciencia. Los registros varían sobre el héroe burocrático exacto. Decidió prestar atención. No porque creyera la historia completa, sino porque la chica tenía marcas. Marcas reales. Cicatrices de latigazos en la espalda. Quemaduras de cigarrillo. Signos de desnutrición severa. La evidencia física en su cuerpo no mentía. Alguien le había hecho eso. Y si alguien le había hecho eso a ella, era posible, solo posible, que se lo estuvieran haciendo a otras. Catalina dio nombres. Dio la ubicación, Rancho El Ángel. Mencionó a las hermanas González Valenzuela. Y ese apellido hizo eco. Incluso en León, las hermanas tenían una reputación. Eran conocidas como dueñas de burdeles, mujeres duras, de armas tomar.
La conexión entre las marcas de tortura y la reputación de las hermanas fue suficiente para justificar una investigación. Pero tenían que actuar con cautela. Si las hermanas tenían comprada a la policía de San Francisco del Rincón, una operación abierta podría ser saboteada. Podrían alertarlas. Podrían mover a las víctimas o, peor, matarlas a todas para borrar la evidencia. Se tomó la decisión de organizar una redada sorpresa. No una visita de inspección sanitaria, sino un operativo policial militarizado. Se reunió a un grupo de agentes de confianza, hombres que no tuvieran lazos con la zona de San Francisco. Se prepararon vehículos, armas largas. La tensión en la comisaría de León debió ser inmensa. Estaban a punto de asaltar la propiedad de unas mujeres poderosas basándose en el testimonio de una loca. Si no encontraban nada, sería un desastre político. Las hermanas los demandarían, usarían sus influencias para destruir sus carreras. Pero si encontraban algo, si encontraban lo que Catalina describía, estarían destapando el crimen del siglo. El 12 de enero de 1964, bajo un sol de invierno, el convoy salió de León hacia el rancho. Catalina iba en uno de los coches, guiándolos, temblando de miedo pero impulsada por la esperanza de venganza. Iban a entrar en la boca del lobo. Y las hermanas González Valenzuela, en su arrogancia, no tenían la menor idea de que el muro de impunidad que habían construido con dinero y sangre estaba a punto de derrumbarse sobre sus cabezas. La fiesta en el Ángel estaba por terminar, y la resaca sería mortal. El 12 de enero de 1964, poco después del mediodía, la tranquilidad polvorienta del camino que llevaba a San Francisco del Rincón se rompió. No era el tráfico habitual de camiones de carga o agricultores. Era una columna de vehículos de la Policía Judicial del Estado de Guanajuato, procedentes de León. Iban rápido, levantando nubes de tierra seca que cubrían el sol de invierno. Dentro de los vehículos, la tensión era palpable. Los oficiales, bajo el mando del capitán Enrique Mesa, o el oficial a cargo según los registros variados, sabían que estaban entrando en territorio hostil. No hostil por una insurgencia armada, sino por el poder político y económico de las mujeres que iban a arrestar. Si la denuncia de Catalina Ortega resultaba ser una exageración, si llegaban allí y solo encontraban una cantina rural funcionando legalmente, sus carreras habrían terminado. Las González Valenzuela tenían amigos poderosos. Pero Catalina, sentada en el asiento trasero de uno de los coches, encogida y temblando, insistía. «Es ahí», señalaba con un dedo esquelético. «Ahí es donde nos matan». Al llegar al rancho El Ángel, la primera impresión fue engañosa. El lugar parecía tranquilo. Una construcción de adobe y ladrillo, típica de la región, con un letrero despintado que anunciaba venta de alcohol. Había música sonando en una radio. Perros ladrando. Parecía, a todas luces, un negocio rural mediocre. La policía rodeó el perímetro. Oficiales con rifles M1 se posicionaron en los muros traseros para evitar fugas. El capitán y un grupo de asalto se dirigieron a la entrada principal. Golpearon la puerta. «Policía judicial. Abran». Hubo un silencio, seguido de ruidos apresurados adentro. Finalmente, la puerta se abrió. Fue Delfina González Valenzuela quien los recibió. La matriarca. Vestía una bata de casa, llevaba joyas de oro pesadas y su rostro, una máscara de indignación feudal, no mostraba miedo, sino ira. «¿Qué significa esto?», gritó, bloqueando la entrada con su cuerpo macizo. «¿Saben quién soy? Soy amiga del alcalde. Voy a llamar al juez ahora mismo y los voy a hacer despedir a todos». Su arrogancia era su armadura. Estaba tan acostumbrada a comprar la ley que no podía concebir que la ley viniera a por ella sin una factura en la mano. Pero esta vez, el capitán no venía a cobrar la cuota semanal. Venía con una orden de cateo y, más importante, con una testigo. Cuando Delfina vio a Catalina Ortega, su rostro cambió. Por primera vez, el miedo cruzó sus ojos. Esa ladrona, siseó. Se escapó con mi dinero. Es una mentirosa». Pero la policía ya no escuchaba. La empujaron a un lado e irrumpieron en la propiedad. La casa principal, donde vivían las hermanas, era un monumento al mal gusto y a la disparidad. Muebles caros, imágenes religiosas gigantescas, sagrados corazones, vírgenes llorosas, adornando las paredes, botellas de licor importado.
Era cómoda, limpia, bien alimentada. Pero los oficiales no se detuvieron allí. Siguiendo las instrucciones de Catalina, atravesaron el patio interior hacia las construcciones traseras, los antiguos establos y bodegas que habían sido convertidos en el alojamiento de las muchachas. El olor fue lo primero que los golpeó. A medida que se alejaban de la casa de las dueñas y se acercaban a las celdas, el aire cambiaba. Olía a excremento, a sudor rancio, a enfermedad y a muerte. Un olor denso, físico, que hizo que varios oficiales se cubrieran la nariz con pañuelos. Llegaron a una puerta de madera reforzada, cerrada con un candado pesado. «Abran esto», ordenó el capitán a uno de los secuaces de las hermanas, que había sido capturado en el patio. El hombre, temblando, dijo que no tenía la llave. «La tiene doña Delfina». Los oficiales no esperaron. Dispararon al candado o lo rompieron con una barra de hierro. La puerta se abrió, chirriando, y la luz del sol entró en la oscuridad. Lo que los ojos de los policías tardaron unos segundos en procesar se convirtió en la imagen definitiva del horror en México. No era un dormitorio. Era una mazmorra. En la penumbra, hacinadas en colchones sucios tirados directamente sobre el suelo de tierra, había docenas de figuras. Al principio, parecían bultos de trapos viejos. Pero los bultos se movieron. Eran mujeres, o lo que quedaba de ellas. Estaban en los huesos, esqueléticas, sus pieles pálidas y cubiertas de llagas. Algunas estaban desnudas, otras vestidas con harapos inmundos. Sus ojos, enormes en sus rostros calavéricos, parpadeaban ante la luz repentina. No gritaron. No corrieron hacia la libertad. Estaban tan aterrorizadas, tan condicionadas por años de tortura, que se encogieron contra la pared, esperando el golpe, esperando el castigo de Delfina por haber sido descubiertas. El silencio de esas mujeres fue más aterrador que cualquier grito. Los policías, hombres duros de la judicial de los años 60, se quedaron paralizados. Algunos se quitaron las gorras. Uno vomitó. Frente a ellos estaba la evidencia innegable de la esclavitud en pleno siglo XX. «Somos la policía», dijo el capitán, su voz extrañamente suave. «Ya se acabó. Vienen con nosotros». Poco a poco, las mujeres empezaron a reaccionar. Algunas empezaron a llorar en silencio. Otras, las que tenían hijos, porque había niños allí también, bebés nacidos en el cautiverio, sucios y desnutridos, los abrazaron con fuerza protectora. La policía comenzó a sacarlas. Eran tantas que tuvieron que pedir camiones de refuerzo. Las sacaban cargando a las que no podían caminar. Al verlas a la luz del día, el estado de deterioro era aún más evidente. Marcas de latigazos recientes. Quemaduras de cigarrillos. Piernas rotas mal curadas. Dientes faltantes. Era un catálogo de sadismo escrito en carne humana. Mientras vaciaban las celdas, otros oficiales registraban el resto del rancho. Encontraron el cuarto de las ratas, una celda de castigo sin ventanas, donde una joven estaba atada, dejada para morir de hambre como lección. La encontraron viva, pero apenas. Encontraron los instrumentos de tortura, los látigos de cuero, las tablas con clavos, las cuerdas colgadas de las vigas. Y, lo más incriminatorio de todo, encontraron los libros de contabilidad. Las hermanas, en su arrogancia burocrática, habían llevado un registro meticuloso. Nombres de niñas, deudas inventadas por comida y ropa, multas por mal comportamiento, y, escalofriantemente, listas de las que habían sido dadas de baja. La palabra baja era un eufemismo para la muerte. Las hermanas González Valenzuela fueron arrestadas en el acto. Delfina, María de Jesús y Carmen, María Luisa fue capturada después, fueron esposadas. Pero incluso entonces, no mostraron remordimiento. Mostraron indignación. Gritaban que eran mujeres de negocios honestas, que esas malagradecidas les debían dinero, que la policía estaba cometiendo un error y que don fulanito, el político local, se enteraría de esto. No entendían que el espectáculo que habían creado era demasiado grande incluso para sus sobornos. La magnitud del sufrimiento humano que salía de esas puertas de adobe era imposible de ocultar. Los periodistas, alertados por la movilización policial, comenzaban a llegar. Las cámaras captaban a las poquianchis siendo llevadas, con sus caras duras y maquilladas, contrastando con las filas de espectros vivientes que eran liberados de su propiedad.
El rancho El Ángel había caído. Pero mientras la policía celebraba el rescate de las vivas, Catalina Ortega, la denunciante, se acercó al capitán y le dijo algo que heló la celebración. Señaló hacia el patio trasero, hacia un terreno baldío donde la tierra parecía removida. Ahí no, dijo. Busquen ahí. Ahí están las que no aguantaron. La verdadera excavación estaba por comenzar. La liberación de las mujeres secuestradas, esos espectros vivientes que salieron parpadeando a la luz del sol, fue solo el primer acto de la tragedia de San Francisco del Rincón. Mientras los camiones de la policía se llevaban a las sobrevivientes hacia hospitales y refugios, y mientras las hermanas González Valenzuela eran empujadas a las patrullas entre gritos de indignación, el capitán de la policía y el agente del Ministerio Público se quedaron en el rancho. Tenían una última tarea, dictada por el testimonio de Catalina Ortega. Ella había señalado el patio trasero, un terreno baldío de tierra seca y mezquites, y había dicho, ahí están las que no aguantaron. La policía trajo palas y picos. También trajeron a algunos peones locales para ayudar. El sol de la tarde caía a plomo sobre el rancho, calentando la tierra y el aire viciado. El silencio había vuelto, pero ahora era un silencio cargado de una expectativa terrible. Comenzaron a cavar cerca de uno de los muros perimetrales, donde la tierra parecía extrañamente hundida. Al principio, el trabajo fue duro, golpeando la costra seca del suelo del bajío. Pero a menos de medio metro de profundidad, la consistencia cambió. La tierra se volvió más suelta, más oscura. Y entonces, el olor. No el olor a establo o a basura, sino el olor inconfundible, dulce y penetrante de la descomposición orgánica. La primera pala que golpeó algo sólido no golpeó una piedra. Golpeó hueso. Un fémur. Los oficiales apartaron la tierra con las manos. Y apareció el primer cuerpo. O lo que quedaba de él. Era un esqueleto, todavía envuelto en jirones de ropa barata, una tela de algodón floreada que alguna vez fue un vestido. Estaba en posición fetal, como si hubiera sido arrojada al agujero sin ceremonia. El descubrimiento provocó un murmullo de horror entre los hombres. Pero no tuvieron tiempo de procesarlo. A 2 metros de distancia, otro grupo de excavación gritó. Habían encontrado otro. Y luego otro. El patio trasero del rancho El Ángel no era un jardín, era un queso gruyere de muerte. Era un vertedero humano. A medida que la tarde avanzaba y la noticia se esparcía, más policías y peritos llegaban desde León y Guanajuato capital. El rancho se convirtió en una escena del crimen de proporciones industriales. Tuvieron que traer maquinaria, retroexcavadoras, para remover la tierra de manera más eficiente. Y con cada palada de la máquina, el horror aumentaba. No solo encontraban esqueletos antiguos, limpios por el tiempo y los insectos. Encontraban cuerpos recientes. Mujeres que habían muerto hacía semanas o días, cuyos rostros aún conservaban una expresión de agonía, congelada por la rigidez cadavérica. La contabilidad de la muerte se volvió macabra. 1, 5, 10, 20. Los peritos forenses, abrumados, comenzaron a alinear los restos sobre lonas extendidas en el suelo. Trataban de catalogarlos. Mujer, joven, aproximadamente. 20 años, fractura en el cráneo. Mujer, adolescente, signos de desnutrición severa. Eran anónimas. Muchas no tenían nombre, solo apodos que las hermanas les habían dado. La culebra, la muda, la gata. Pero el hallazgo más desgarrador, el que rompió incluso a los hombres más duros de la policía judicial, fue el de los fetos. En una sección separada del terreno, cerca de las porquerizas, encontraron pequeños huesos. Cráneos diminutos. Eran los hijos de las esclavas. Los bebés nacidos en el cautiverio y asesinados por ser estorbos. Algunos habían sido enterrados. Otros, según la evidencia y los testimonios posteriores, habían sido arrojados a los cerdos para que desaparecieran por completo. La brutalidad de este acto, la aniquilación de la vida en su forma más inocente, elevó el crimen de las Poquianchis de una red de trata a un genocidio doméstico. La cifra oficial de cuerpos recuperados en el rancho El Ángel y en otras propiedades de las hermanas, como la Casa de Lagos de Moreno, varía según la fuente, pero el número más citado en los expedientes judiciales es de 91. 91 mujeres y niños. Sin embargo,
Las leyendas locales y algunos investigadores sugieren que la cifra real podría superar los 150, considerando los cuerpos que fueron disueltos en ácido, una técnica que Delfina intentó copiar, irónicamente, de criminales famosos, o que simplemente nunca fueron encontrados en la vastedad del desierto. Mientras la excavación continuaba, la prensa nacional llegó. Los fotógrafos de la prensa y Alarma capturaron las imágenes que definirían la década. Las filas de calaveras, los oficiales con pañuelos en la cara, y, en medio de todo, las hermanas González Valenzuela, traídas de vuelta al rancho para identificar lugares de entierro. Su reacción ante la evidencia de su propia barbarie fue un estudio en psicopatía. No lloraron. No pidieron perdón. Delfina, la mayor, miraba los cuerpos con una indiferencia gélida, como si fueran muebles rotos que había tirado. Se quejaba del calor. Se quejaba de que las esposas le apretaban. María de Jesús insultaba a los fotógrafos. Para ellas, esos cuerpos no eran personas, eran pérdidas operativas. Eran mercancía caducada. Esta falta total de empatía, esta desconexión absoluta entre sus actos y la realidad moral, fue lo que terminó de horrorizar al público. No eran mujeres que habían cometido un error, eran monstruos. Y fue en este momento, bajo los flashes de las cámaras y el olor a muerte, que la prensa las bautizó con el nombre que las seguiría hasta el infierno. Un periodista, escuchando que el padre de las hermanas había tenido un apodo o quizás refiriéndose a un término local, escribió el titular, Las Poquianchis. El nombre no significaba nada en particular, pero sonaba sucio, sonaba rural, sonaba a brujería y a muerte. Y se pegó. Las hermanas González Valenzuela dejaron de existir, y nacieron las Poquianchis, las ogresas de Guanajuato. La excavación duró días. El rancho El Ángel fue desmantelado ladrillo a ladrillo en busca de más cuerpos. Y con cada hueso que salía de la tierra, la red de corrupción que las había protegido durante tanto tiempo comenzó a temblar. Los sobornos ya no servían. El horror era demasiado grande, demasiado visible. La tierra había gritado, y México entero, finalmente, tuvo que escuchar. El descubrimiento de los cuerpos en el rancho El Ángel no solo desenterró huesos, desenterró la podredumbre institucional de todo un estado. Mientras los peritos forenses continuaban su macabra labor de catalogar los restos, en las oficinas de gobierno de San Francisco del Rincón, León y Guanajuato capital, el pánico se apoderaba de la élite. Las hermanas González Valenzuela, ahora encarceladas e interrogadas por agentes federales que no estaban en su nómina, hicieron lo que hacen los criminales cuando se ven acorralados, hablaron. Y no hablaron de arrepentimiento, hablaron de negocios. Delfina, con su arrogancia intacta, amenazó a los interrogadores. «Llamen al comandante X», gritaba. «Llamen al juez sí. Ellos saben quién soy. Ellos comieron en mi mesa. Ellos se acostaron con mis muchachas». Esta fue la segunda bomba atómica del caso. Las Poquianchis no operaban en el vacío. Tenían lo que la prensa llamó el libro negro, una lista mental y física de todos los funcionarios, policías, políticos y empresarios que habían recibido sus sobornos o, peor aún, que habían sido clientes VIP de sus burdeles, participando en la violación de menores secuestradas. La revelación de que la autoridad encargada de proteger a la ciudadanía era cómplice directa de la esclavitud y el asesinato provocó una crisis política sin precedentes en México. La reacción pública fue visceral. Cuando los periódicos comenzaron a publicar los nombres y los rumores de la complicidad oficial, la gente salió a las calles. En San Francisco del Rincón, una multitud furiosa rodeó la presidencia municipal y la comandancia de policía. Querían linchar a las hermanas, sí, pero también querían la cabeza de los protectores. Gritaban asesinos y cómplices. La Guardia Nacional tuvo que intervenir para evitar que quemaran los edificios públicos. El gobernador del estado, enfrentando la vergüenza nacional y la presión del gobierno federal en la Ciudad de México, que quería distanciarse del escándalo, no tuvo otra opción que actuar. La orden fue clara, caiga quien caiga. Y comenzaron a caer. El jefe de la policía local, aquel que devolvía a las niñas fugitivas al rancho, fue arrestado. Varios jueces menores fueron destituidos. El presidente municipal se vio forzado a renunciar bajo una nube de sospecha. Fue una purga, pero para muchos, fue insuficiente. Los peces gordos,
Los verdaderos patrones políticos que habían permitido que las Poquianchis operaran durante 2 décadas, lograron, como suele suceder, escabullirse en las sombras, sacrificando a sus subordinados para salvarse ellos mismos. Sin embargo, la red de protección directa, la que permitía el funcionamiento diario del rancho, fue desmantelada. Simultáneamente, la policía lanzó una cacería contra los ejecutores materiales, los hombres que habían servido como el brazo armado de las hermanas. El principal objetivo era Hermenegildo Zúñiga, el capitán, el amante de Delfina y el sádico torturador en jefe. Sabía que su vida valía poco ahora que sus patronas habían caído. Intentó huir hacia la sierra, pero la policía, motivada por la necesidad de mostrar resultados rápidos, lo cazó como a un animal. Fue capturado días después, sucio y escondido en una cueva. Junto a él cayeron otros secuaces, incluidos los propios hijos de las hermanas, algunos de los cuales habían participado en los crímenes, continuando el ciclo de violencia familiar. Sus confesiones llenaron los vacíos que los cuerpos no podían contar. Confirmaron las torturas, los asesinatos de bebés, los enterramientos vivos. Confirmaron que la policía local no solo ignoraba los crímenes, sino que a veces participaba en las fiestas del rancho. Estos testimonios sellaron el destino de las hermanas. Ya no había soborno que pudiera salvarlas. Su dinero, acumulado sobre el sufrimiento de cientos de mujeres, ya no valía nada en la cárcel. Sus propiedades fueron incautadas. Sus cuentas, congeladas. De la noche a la mañana, las reinas de Guanajuato se convirtieron en las reclusas más odiadas del país. El traslado de las hermanas a la prisión estatal de Guanajuato fue un evento de alto riesgo. La policía temía, con razón, que la multitud intentara asaltar el convoy para hacer justicia por mano propia. Tuvieron que moverlas de madrugada, en camiones blindados, bajo una escolta militar pesada. Las imágenes de ese traslado, con la gente golpeando los vehículos y lanzando piedras, dieron la vuelta al mundo. Dentro de la prisión, las Poquianchis fueron segregadas. No por su seguridad, sino por la seguridad de las otras presas. Incluso en la cárcel, su reputación inspiraba un terror supersticioso. Se decía que eran brujas, que tenían pactos con el diablo. Las otras reclusas las escupían, las maldecían. Delfina y María de Jesús, lejos de amedrentarse, mantenían su actitud desafiante. Se peleaban con las guardias, exigían privilegios, se aferraban a su estatus perdido. No mostraban ni una pizca de humanidad. Para ellas, el sistema que las había creado y protegido las había traicionado. Se veían a sí mismas como víctimas de una conspiración política, no como los monstruos que eran. Pero la realidad de su situación comenzó a asentarse. Estaban solas. Su imperio de carne se había disuelto. Y ahora, tenían que enfrentar el juicio del siglo. Un juicio que no solo examinaría sus crímenes, sino que pondría en el banquillo a la sociedad mexicana misma, obligándola a mirar el espejo de su propia corrupción y misoginia. La prensa jugó un papel fundamental en este proceso de demolición. Revistas como Alarma publicaron ediciones especiales con fotos explícitas de los cuerpos, de las sobrevivientes y de las hermanas. Los titulares eran sensacionalistas, grotescos. Las hienas de Guanajuato, el rastro de sangre, Satanás tiene nombre de mujer. Esta cobertura, aunque morbosa, cumplió una función social. Hizo imposible que el caso fuera barrido bajo la alfombra. La visibilidad del horror obligó al sistema judicial a actuar con una severidad ejemplar. No habría arreglos en la oscuridad. El juicio sería público, y la sentencia tendría que ser histórica. Las Poquianchis, que habían vivido en las sombras de la legalidad, ahora estaban bajo el reflector más brillante y caliente posible. Y bajo esa luz, su monstruosidad se reveló en toda su banalidad. No eran genios del mal, ni brujas poderosas. Eran 4 mujeres codiciosas, crueles e ignorantes, a las que se les había permitido operar porque sus víctimas eran pobres y nadie se preocupaba por ellas. El fin de su impunidad fue el comienzo de su verdadero castigo, la irrelevancia y el encierro. El juicio de las hermanas González Valenzuela, que comenzó formalmente en 1964 en la ciudad de Guanajuato, no fue un procedimiento legal estándar, fue un exorcismo nacional. El edificio de los juzgados penales se convirtió en el epicentro de una histeria colectiva. La magnitud de los crímenes, secuestro, trata de blancas,
corrupción de menores, inhumación clandestina y homicidio calificado reiterado, era tal que el Código Penal mexicano de la época parecía inadecuado, casi pintoresco, frente a la realidad del rancho El Ángel. La sala del tribunal era un caldero. El calor del Bajío se mezclaba con el sudor de cientos de espectadores que se apretujaban en los bancos, en los pasillos y hasta en las ventanas, desesperados por ver a las poquianchis. La presencia de la prensa era abrumadora. Periodistas de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Europa, enviaron corresponsales. México estaba en el centro del mapa del horror mundial. Cuando las hermanas entraron en la sala, escoltadas por una guardia militar reforzada para evitar el linchamiento, el ruido fue ensordecedor. Insultos, gritos de asesinas, llantos de familiares de las desaparecidas. Pero las hermanas no bajaron la cabeza. Delfina y María de Jesús entraron con la barbilla alta, mirando a la multitud con una mezcla de desprecio y furia. No se veían a sí mismas como criminales, se veían como víctimas de una persecución, empresarias incomprendidas que estaban siendo juzgadas por la ingratitud de sus empleadas. La estrategia de la defensa fue un espectáculo de negación y traición mutua. Al verse acorraladas, la lealtad familiar, ese vínculo tóxico que las había unido durante décadas, se disolvió instantáneamente. Delfina culpó a María de Jesús. María de Jesús culpó a el capitán y a los otros secuaces hombres. Carmen y María Luisa lloraron, alegando que ellas solo seguían órdenes de sus hermanas mayores, que eran tontas y que no sabían lo que pasaba en el patio trasero, una mentira risible, dado que vivían allí. Pero la fiscalía tenía una montaña de evidencia que ninguna mentira podía escalar. El pilar de la acusación no eran solo los cuerpos desenterrados, eran las sobrevivientes. Una por una, las jóvenes rescatadas del rancho subieron al estrado. Eran espectros, chicas de 15, 16, 20 años que parecían ancianas, con cicatrices visibles en sus brazos y rostros. Sus testimonios fueron devastadores. Con voces temblorosas, narraron el infierno cotidiano, el hambre, las violaciones sistemáticas, los abortos forzados a golpes, y las noches de terror escuchando cómo sus compañeras eran arrastradas al patio para no volver jamás. Señalaron a Delfina como la autora de las torturas más sádicas. Señalaron a María de Jesús como la contadora de la muerte. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de las hermanas. El público lloraba. El juez, un hombre veterano, tenía que hacer pausas para recuperar la compostura ante la descripción de tal crueldad. Pero el momento más surrealista del juicio fue la declaración de las propias hermanas. Cuando Delfina tomó la palabra, no pidió piedad. Se defendió. Con una lógica sociopática escalofriante, argumentó que las chicas eran suyas, que ella las había comprado o contratado, y que por lo tanto tenía derecho a disciplinarlas. Eran flojas, dijo, refiriéndose a las víctimas muertas por desnutrición. No querían trabajar. Me debían dinero. Hablaba de la vida humana en términos puramente económicos. Si una pieza de maquinaria se rompe, se desecha. Si una empleada no rinde, se la despide, en este caso, de la vida. Esta visión del mundo, donde la propiedad está por encima de la humanidad, dejó helada a la sala. No había locura en el sentido legal. Había una maldad racional, fría y calculadora. Delfina admitió haber ordenado castigos, pero negó los asesinatos directos, culpando a sus subordinados de excederse. Era la defensa de la tiranía, el dictador que ordena la limpieza pero culpa al soldado por la sangre. Sin embargo, los libros de contabilidad encontrados en el rancho la contradecían. Allí, en su propia letra, estaban las listas de bajas, las cuentas de la cal y las cuerdas. La burocracia del genocidio doméstico estaba firmada por ella. El veredicto era inevitable, pero la sentencia fue una fuente de frustración nacional. En 1964, México no tenía pena de muerte aplicable a civiles, ni cadena perpetua real. La pena máxima acumulada que permitía la ley penal del estado de Guanajuato era de 40 años de prisión. 40 años. Por 91 asesinatos confirmados, y probablemente muchos más. Por años de esclavitud y tortura. Matemáticamente, salía a menos de 6 meses de cárcel por cada vida destruida. Cuando el juez leyó la sentencia, condenando a Delfina, María de Jesús y Carmen a la pena máxima de 40 años,
María Luisa recibió menos por ser considerada cómplice secundaria. La sala estalló en protestas. ¡Muerte! ¡Muerte!, gritaba la gente. Sentían que la justicia humana se quedaba corta. ¿Cómo se paga una deuda de sangre tan grande con tiempo? 40 años en una celda, con comida y techo, parecía un lujo comparado con el destino de las víctimas enterradas en el patio. Pero legalmente, era el castigo más severo posible. Las hermanas fueron sacadas del tribunal bajo una lluvia de objetos y escupitajos. Su imperio había terminado. Su libertad había terminado. Pero su actitud no cambió. Mientras eran empujadas hacia el furgón blindado que las llevaría a la prisión de Irapuato, y luego separadas a otras prisiones para evitar que conspiraran, Delfina miró a la cámara de un periodista y, según la leyenda, sonrió. Una sonrisa mueca, vacía. Sabía que había perdido el juego, pero también sabía que su nombre nunca sería olvidado. Había grabado su marca en la historia de México con un cuchillo oxidado. El juicio también tuvo un efecto secundario. Expuso las limitaciones del sistema legal para tratar con el crimen organizado y la trata de personas. En 1964, el concepto de trata de personas no existía como tal en la ley. Se las juzgó por delitos individuales, fragmentando la realidad de su empresa criminal. No se pudo juzgar a la red política completa. Solo cayeron algunos funcionarios menores. La estructura que permitió a las Poquianchis prosperar, la pobreza rural, el machismo, la corrupción, salió del juicio relativamente ilesa, aunque momentáneamente avergonzada. Las hermanas fueron encerradas, pero las condiciones que las crearon seguían allí, latentes en el polvo del Bajío. El juicio fue un cierre legal, pero no moral. La sociedad mexicana se quedó con una sensación de vacío, con la certeza incómoda de que el mal absoluto había sido medido, pesado y sentenciado, pero no verdaderamente comprendido ni erradicado. Las Poquianchis iban a prisión, pero el miedo al robo de chicas, al secuestro en los caminos rurales, se instaló permanentemente en la psique nacional. El veredicto de 40 años de prisión fue, para las hermanas González Valenzuela, una sentencia de muerte diferida. Entraron en el sistema penitenciario del estado de Guanajuato en 1964 como las criminales más famosas y odiadas de México. Pero la fama, dentro de los muros de una prisión, es una moneda de doble cara. En el mundo exterior, su reputación de brujas y mujeres poderosas las había protegido. Dentro, las convirtió en parias. Fueron enviadas inicialmente a la prisión de Irapuato. Allí, la jerarquía que habían establecido en el rancho El Ángel se invirtió brutalmente. Ya no eran las dueñas de la vida y la muerte. Eran simplemente 4 mujeres mayores, odiadas por las otras reclusas, muchas de las cuales eran madres, y despreciadas por los guardias. El dinero que habían escondido se agotó rápidamente en pagar protección básica y pequeños lujos que no podían disfrutar plenamente. La realidad de su encierro comenzó a erosionar su psique. La arrogancia de Delfina, la frialdad de María de Jesús, la sumisión de Carmen y María Luisa, todo se desmoronó bajo el peso de la rutina carcelaria y el aislamiento. Las reinas del Bajío se convirtieron en ancianas amargadas, peleando entre ellas, culpándose mutuamente por su caída. La prisión no las rehabilitó, las consumió. El destino de Delfina González Valenzuela, la mayor, la matriarca sádica, fue el primero en sellarse, y lo hizo con una ironía poética que ni el mejor escritor de ficción hubiera podido inventar. Delfina, la mujer que había torturado a cientos, que había ordenado asesinatos con un gesto de la mano, no murió ejecutada por el Estado ni asesinada por una compañera de celda vengativa. Murió por un accidente laboral absurdo, una muerte banal para una mujer que se creía intocable. El 17 de octubre de 1968, 4 años después de su encierro, Delfina estaba trabajando en un taller de construcción dentro de la prisión, o haciendo reparaciones en su celda, según otras versiones. Se dice que estaba enojada, gritando órdenes, como siempre. En un momento de descuido, un balde pesado lleno de mezcla de cemento y cal, la misma sustancia que ella usaba para cubrir a sus víctimas, cayó desde un andamio o una altura considerable. El balde la golpeó directamente en el abdomen. El impacto fue devastador. Sufrió daños internos masivos. No murió al instante. Su agonía duró 15 días. 15 días en la enfermería de la prisión, gritando de dolor,
sin analgésicos potentes, rodeada de la indiferencia de los médicos y el desprecio de las otras presas. Se dice que, en su delirio, veía a las muchachas del rancho, que pedía perdón, o que maldecía a sus hermanas. Murió sola, retorciéndose en una cama de metal, una muerte fea y dolorosa que reflejaba pálidamente el sufrimiento que ella había infligido. La matriarca del mal fue enterrada en una fosa común o en una tumba barata, olvidada por todos excepto por la historia criminal. La muerte de Delfina rompió el eje del clan. María de Jesús, la segunda al mando, la contadora, se quedó sin su brazo ejecutor. Y sin Delfina, María de Jesús se quebró. Pero no físicamente, mentalmente. La mujer que había calculado ganancias sobre la prostitución forzada comenzó a deslizarse hacia la locura. Se volvió obsesivamente religiosa dentro de la cárcel. Pasaba horas rezando, construyendo altares en su celda, hablando con imágenes de santos. Decía que el diablo la visitaba por las noches, que oía los llantos de los bebés que habían matado. La prisión de Irapuato se convirtió en su casa embrujada personal. Enfermó de cáncer años después. Murió en prisión, consumida por la enfermedad y la demencia, convencida de que era una mártir perseguida por enemigos invisibles. Carmen, la hermana más débil, la que siempre había seguido a las otras, tampoco sobrevivió a la sentencia. Murió de cáncer poco después que Delfina. Su cuerpo, debilitado por años de vida disipada y el estrés del juicio, simplemente se rindió. De las 4 hermanas que entraron al infierno de la justicia, 3 murieron tras las rejas en la primera década de su condena. El sistema biológico de las Poquianchis había colapsado. Pero hubo una sobreviviente. María Luisa González Valenzuela, la menor, la que en el juicio había sido pintada como la tonta, la cómplice pasiva. Quizás por su menor participación en las torturas directas, o quizás por una extraña suerte genética, María Luisa sobrevivió. Cumplió su condena, reducida por buena conducta y por las leyes de la época. Salió libre años después. Pero su libertad fue un fantasma. Desapareció. Se dice que volvió a algún pueblo perdido de Jalisco, cambió su nombre, y vivió sus últimos años en la miseria absoluta, aterrorizada de que alguien descubriera quién era. Murió en el anonimato, llevándose a la tumba los últimos secretos del rancho El Ángel. La caída del clan fue total. No quedó dinero. No quedó poder. No quedaron descendientes que quisieran reclamar su apellido. El apellido González Valenzuela se convirtió en una maldición, una marca de Caín que nadie quería llevar. La prisión actuó como una cámara de descomposición acelerada para estas mujeres. Expuso que su poder no era intrínseco, era circunstancial. Sin la protección de la policía corrupta, sin el dinero del vicio, sin las armas del capitán, las Poquianchis no eran más que 4 mujeres ignorantes, crueles y patéticas. Su final no tuvo la grandeza trágica de un villano de ópera. Tuvo la sordidez gris de un informe burocrático. Murieron como vivieron sus víctimas, encerradas, doloridas y olvidadas. La justicia humana las condenó a 40 años, pero el destino se aseguró de que no disfrutaran ni un día de paz en su encierro. El rancho El Ángel había sido clausurado, pero las inquilinas principales se habían mudado a una celda más pequeña, y de ahí, directamente al cementerio. El imperio de las hermanas González Valenzuela, construido sobre sobornos, sangre y muros de adobe, había sido demolido. Sus protagonistas estaban muertas o desaparecidas en el anonimato de la libertad condicional. El rancho El Ángel fue saqueado por los locales, buscando tesoros ocultos que nunca existieron, y finalmente reclamado por el desierto, convirtiéndose en una ruina maldita que los campesinos evitaban al caer la noche. Pero aunque los ladrillos cayeron, la sombra de las Poquianchis se alargó mucho más allá de su existencia física. El caso dejó una cicatriz profunda en la psique nacional de México, una herida que nunca cerró del todo. Fue el momento en que el país perdió su inocencia rural. Antes de 1964, la imagen del campo mexicano estaba teñida de un romanticismo revolucionario. El pueblo bueno, la vida sencilla, la moralidad tradicional frente a la corrupción de la ciudad. Las Poquianchis destruyeron esa ilusión. Revelaron que el pueblo bueno podía esconder monstruos peores que cualquier gánster urbano. Revelaron que bajo el rebozo de la beata y el sombrero del ranchero podía esconderse una crueldad medieval. El caso obligó a México a mirar hacia sus propios márgenes,
hacia las niñas campesinas que desaparecían y a las que nadie buscaba porque eran pobres, indígenas y mujeres. El impacto cultural fue inmediato y duradero. La historia era tan grotesca, tan operística en su villanía, que trascendió la crónica roja para entrar en el arte. El escritor Jorge Ibargüengoitia, uno de los grandes cronistas de la realidad mexicana, tomó el caso y lo transformó en su novela maestra, Las Muertas. En ella, cambió los nombres, las arcángeles en lugar de las poquianchis, pero capturó la esencia podrida de la historia, la banalidad del mal, la burocracia del crimen, y la complicidad de una sociedad que prefería no ver. La novela no demonizó a las hermanas como monstruos sobrenaturales, las humanizó como empresarias amorales, producto de su entorno, lo que las hizo aún más aterradoras. El cine también se apropió del mito. La película Las Poquianchis de 1976, dirigida por Felipe Casals, llevó el horror visual a las pantallas, cimentando la imagen de las hermanas como el epítome de la maldad femenina. Corridos, canciones populares, se escribieron sobre ellas, narrando sus crímenes con una mezcla de horror y fascinación morbosa, asegurando que su leyenda se transmitiera oralmente en las cantinas y plazas donde ellas alguna vez reclutaron a sus víctimas. Pero más allá del folclore, el legado de las Poquianchis tuvo ramificaciones legales y sociales que resuenan hasta hoy. El caso expuso la vulnerabilidad extrema de las mujeres en el sistema de justicia. En 1964, la trata de personas no estaba tipificada como el delito complejo y transnacional que entendemos ahora. Se las juzgó por secuestro y corrupción de menores, delitos que no capturaban la totalidad de la esclavitud sistemática que habían impuesto. El escándalo forzó una revisión, aunque lenta, de las leyes de protección a menores y mujeres. También expuso la corrupción sistémica como un facilitador del crimen organizado. La caída de los funcionarios en Guanajuato fue una advertencia temprana de lo que vendría décadas después con los cárteles de la droga, la fusión entre el crimen y el Estado. Las Poquianchis fueron, en muchos sentidos, las precursoras de los narcos modernos. Controlaban territorio, compraban autoridades, usaban la violencia extrema para mantener la disciplina y veían a los seres humanos como mercancía desechable. La fosa común del Rancho El Ángel fue el presagio de las fosas que plagarían a México en el siglo XXI. Hoy, en San Francisco del Rincón, pocos hablan de ellas en voz alta. Es un tabú, una vergüenza local. Las ruinas del rancho apenas son visibles, tragadas por la vegetación y el olvido deliberado. Pero el miedo persiste. El miedo a la camioneta que se detiene en un camino rural. El miedo a la mujer amable que ofrece un trabajo demasiado bueno para ser verdad. Las Poquianchis demostraron que el abismo no necesita ser sobrenatural, solo necesita ser humano. Demostraron que la familia, esa institución sagrada en México, puede ser la estructura criminal más eficiente. Y demostraron que la justicia, cuando llega tarde, no es justicia, es solo arqueología. Desenterraron huesos, pero no pudieron devolver las vidas. El archivo de las hermanas González Valenzuela es un recordatorio perpetuo de que el mal florece en la oscuridad de la indiferencia. Mientras existan personas consideradas invisibles o desechables por la sociedad, siempre habrá alguien dispuesto a convertirlas en mercancía. Las Poquianchis murieron, pero el sistema que las creó sigue vivo. El expediente de las hermanas González Valenzuela se cierra, pero el eco de sus crímenes nunca se silenciará. No fueron monstruos de leyenda. Fueron el producto de una realidad brutal, alimentada por la codicia y protegida por el poder. Las Poquianchis nos enseñaron que el infierno puede tener una dirección postal, un nombre respetable y una licencia de funcionamiento. Su historia es una advertencia escrita en sangre sobre el precio de la indiferencia. Hemos cerrado este expediente. El Rancho El Ángel ha vuelto al polvo. Si este descenso a la historia más oscura de México te ha impactado, deja un like como memoria para las innumerables víctimas anónimas. Suscríbete a Archivos del Abismo. La oscuridad tiene muchas caras, y aún nos quedan muchas por descubrir. Mi nombre es el Archivista, y te estaré esperando en la próxima exhumación.